La vida de Julian Thorne transcurría entre vidrios polarizados y aire acondicionado, deslizándose en silencio por las calles de la ciudad en la parte trasera de un sedán negro reluciente. Veía el mundo como una serie de datos, transacciones y posibles amenazas. Desde su capullo tapizado en cuero, la notó, una joven derrotada frente a la farmacia, con los hombros caídos de una manera que hablaba de una esperanza extinguida. Sintió esa punzada estéril de lástima que uno experimenta por un problema que no es propio. Pensó que era solo otro rostro en el interminable tapiz de lucha urbana, una imagen fugaz que olvidaría antes de llegar a la siguiente esquina. Se equivocaba. No tenía idea de que aquella joven, llamada Elara, cargaba en su bolso algo más que simples pertenencias gastadas. Dentro de sus confines desgastados se escondía un secreto, una chispa de genialidad tan profunda que contenía la llave para salvar todo su imperio. Ese encuentro fortuito, esa mirada pasajera de compasión, era en realidad el primer temblor de un terremoto que transformaría por completo su mundo. Elara Vance tenía 22 años, pero cargaba el cansancio de alguien mucho mayor. Su vida era un delicado acto de equilibrio dentro de un diminuto apartamento de 2 habitaciones, impregnado del olor a col hervida y libros viejos. Allí compartía su mundo con su hermana menor, Lena, de 10 años. Lena era apenas una sombra, con unos ojos que parecían contener la sabiduría de las estrellas, pero con un cuerpo traicionado por una cruel enfermedad respiratoria crónica. Cada respiro era un susurro frágil que dictaba cada momento de la existencia de Elara. No siempre había sido así. Años atrás, Elara había sido un prodigio en el Massachusetts Institute of Technology. Su mente encontraba soluciones elegantes en la complejidad más imposible. Había sido la estrella del prestigioso Thorne Scholarship, una beca financiada por Ether Corporation. Pero la tragedia la golpeó, la muerte repentina de sus padres la dejó como única guardiana de Lena. La salud de su hermana exigía cuidados constantes y medicinas costosas. Su universo de física teórica y alta ingeniería se derrumbó, reemplazado por rentas atrasadas y facturas médicas. Abandonó sus estudios para sobrevivir con trabajos agotadores. Aún así, su ingenio no había muerto. En las noches calladas, su viejo bolso de lona se transformaba en laboratorio portátil. No contenía libros ni maquillaje, sino su verdadera esencia, un prototipo a medio terminar de un generador atmosférico de agua. Era un invento nacido del sueño de dar agua limpia a los más vulnerables. Últimamente, sin embargo, lo había canibalizado para crear un nebulizador más eficiente que ayudara a Lena a respirar mejor. Ese bolso pesaba tanto por el peso de su genio como por el de su amor. Julian Thorne, a los 45 años, era el arquitecto de un imperio digital. Como director ejecutivo de Ether Corporation, comandaba una red global de satélites, servidores y software que mantenían en marcha la vida moderna. Su oficina era un santuario de vidrio y acero en el último piso de un rascacielos que atravesaba las nubes. Desde allí, la ciudad parecía un tablero de circuitos, un sistema ordenado que podía controlar. Su vida estaba construida sobre eficiencia implacable y éxito calculado, una fortaleza que lo aislaba del caos de las emociones humanas. Esa fortaleza había sido levantada ladrillo a ladrillo tras años de dolor. Su primera gran empresa le fue arrebatada por un socio al que había considerado un hermano. La traición abrió un abismo de cinismo en su alma. Reconstruyó su fortuna con furia, pero al costo de una desconfianza eterna. Solo confiaba en los datos, nunca en las personas. Su vida personal era tan estéril como su ático minimalista. Un amargo divorcio le enseñó que incluso el amor era una transacción en la que él había pagado demasiado. Ahora, su única compañía era el zumbido de sus servidores y un vacío que el éxito no lograba llenar. Era poderoso, respetado, y completamente, dolorosamente, solo. El sedán negro se detuvo frente a la farmacia, pero Julian permaneció dentro, observando la escena. Vio a Elara regresar al mostrador con un puñado de billetes arrugados y monedas gastadas. El farmacéutico negó con la cabeza, gesto final, inapelable. Elara bajó los hombros, derrotada, y recogió el dinero lentamente. Algo inexplicable lo detuvo de ordenar a su chofer que siguiera. Contra toda lógica, se quedó observando. Cuando Elara salió, chocó directamente con él, que justo abría la puerta del coche. El impacto fue leve, pero el bolso de lona cayó al suelo. Se abrió y dejó al descubierto un revoltijo metálico,
cables, placas de circuito y un extraño dispositivo con ventiladores y bobinas de cobre. No era un simple bolso de estudiante, había algo más. Julian, con su instinto entrenado por años de paranoia corporativa, pensó de inmediato en espionaje industrial. ¿Qué es eso?, preguntó con voz dura y fría. ¿Un dispositivo de escucha? ¿Un skime? Su guardaespaldas, Graves, se colocó a su lado en actitud amenazante. Elara, pálida y asustada, se arrodilló de inmediato para guardar sus cosas, temblando de vergüenza. No, no es nada. Lo siento. Es solo, personal, balbuceó. Abrazó el bolso contra el pecho y desapareció entre la multitud, sin mirar atrás. Julian se quedó inmóvil, pero aquella imagen quedó grabada en su mente. Era un rompecabezas, y él odiaba los rompecabezas sin resolver. De vuelta en su oficina, no pudo apartar la visión del dispositivo improvisado. Había sido torpe, sí, pero había detectado en su diseño un destello de brillantez. Ordenó a Graves. La chica de esta tarde. Encuentra quién es, dónde vive y qué llevaba en esa bolsa. En menos de 24 horas, el informe estaba sobre su escritorio. Su nombre, Elara Vance. Sin antecedentes criminales, sin vínculos con competidores. Vivía en un barrio olvidado, trabajaba limpiando oficinas por la noche y repartiendo víveres los fines de semana. Y tenía una hermana pequeña con una grave enfermedad. El informe incluía una foto borrosa de Elara ayudando a una niña frágil a subir a un taxi frente a un hospital infantil. Nada cuadraba. ¿Cómo una joven limpiadora podía construir aparatos electrónicos tan avanzados? La disonancia lo inquietaba. Y entonces tomó una decisión insólita, salir de su burbuja. Condujo su propio auto deportivo hasta el barrio de Elara, incómodo entre calles gastadas. Encontró la biblioteca comunitaria de la que hablaba el informe y la vio a través de una ventana polvorienta. Elara no estaba limpiando. Estaba rodeada de niños, enseñándoles a programar en viejas computadoras donadas. Su rostro irradiaba pasión y claridad. Convertía líneas de código en magia. Los niños la miraban fascinados. Julian se quedó casi una hora observando, sintiendo algo que no experimentaba desde hacía mucho, admiración. Lo que Julian presenció en la biblioteca fue solo el inicio. De regreso en su oficina ordenó una investigación aún más profunda, con los mismos recursos que usaba para contratar altos ejecutivos. El resultado lo dejó helado. Elara Vance. Antigua estudiante del Massachusetts Institute of Technology. Su expediente académico era legendario, calificaciones perfectas en los programas más exigentes de ingeniería cuántica e informática. Y allí lo vio, en letras claras, becaria de la beca Julian Thorne Legacy para la innovación. Su propia compañía había financiado su educación. Siguió leyendo y encontró artículos académicos firmados por ella, premiados y citados por expertos. Uno en particular lo hizo contener el aliento, compresión fractal asíncrona, un modelo inspirado en la mecánica cuántica para conjuntos de datos dinámicos. Lo imprimió con manos temblorosas. A medida que avanzaba en los párrafos y ecuaciones, comprendió la magnitud, esa era la solución al mayor problema que enfrentaba Ether Corporation. El proyecto Nexus, su obra maestra, estaba en riesgo. Se trataba de una red global de satélites que prometía datos instantáneos y de alta capacidad en todo el planeta. Habían invertido miles de millones y el lanzamiento estaba a una semana. Pero el algoritmo de compresión de datos, el corazón del sistema, fallaba. Bajo pruebas reales corrompía información de manera exponencial. El equipo de ingenieros más brillante del mundo llevaba semanas sin dormir, incapaz de resolverlo. Un retraso sería un desastre financiero. Un lanzamiento fallido, una catástrofe mundial para la compañía. El artículo de Elara no solo describía el problema, lo resolvía antes de que existiera. El dispositivo que llevaba en su bolso ya no era un misterio, era la materialización de sus teorías, construida con piezas recicladas porque era lo único que tenía a mano. Julian comprendió algo que jamás pensó aceptar, su imperio estaba al borde del colapso y la única persona capaz de salvarlo era la joven a la que había humillado en la acera de una farmacia. Fue a buscarla. Llegó a un edificio húmedo y descuidado, y llamó a una puerta descascarada. Ella abrió. Se veía cansada, los ojos cargados de preocupación. Detrás, la tos frágil de una niña llenaba el aire.
El Ara lo reconoció al instante. Sus ojos se entrecerraron con miedo y resentimiento. ¿Qué quiere?, preguntó con voz baja pero firme. Julian dejó caer toda máscara corporativa. Necesito tu ayuda, dijo, sosteniendo en la mano el artículo impreso. Mi compañía tiene un problema que solo tú puedes resolver. Esto es tuyo. Ella miró el papel. Una chispa de la antigua pasión brilló en sus ojos, pero se apagó rápidamente. Eso fue hace mucho tiempo. Ahora tengo otras preocupaciones. Intentó cerrar la puerta. Tu hermana, dijo Julian, apresurado. Eso la detuvo. Sé que está enferma. Sé que no puedes pagar su tratamiento. Si me ayudas, cubriré todos sus gastos médicos. Los mejores doctores, los mejores hospitales. Todo lo que necesite. Lo juro. El Ara buscó mentiras en su rostro. Luego giró la cabeza hacia el interior, donde sonaba la respiración entrecortada de Lena. El orgullo debía ceder. Por ella, entraría en la boca del lobo. Está bien, susurró. Te ayudaré. La llamada War Room de Ether Corporation era una cámara sellada de ansiedad tecnológica. Una enorme pantalla curva mostraba líneas de código que colapsaban en errores rojos. El aire olía a café rancio y derrota intelectual. Allí entró Julian Thorne, seguido de una joven en jeans desgastados y una sudadera descolorida, con un bolso de lona en la mano. Marcus Vance, el imponente director de tecnología de la empresa, se volvió incrédulo. Julian, ¿qué es esto? No tenemos tiempo para visitas. Ella es Alara Vance, anunció Julian con voz firme. Está aquí para ayudarnos. Un murmullo escéptico recorrió la sala. Para los ingenieros, Alara parecía más una asistente que una experta en compresión de datos cuánticos. Ella ignoró las miradas. Sus ojos claros recorrieron la pantalla gigante, absorbiendo el caos de gráficos y códigos fallidos. Permaneció inmóvil durante 2 minutos, en silencio absoluto. La sala entera contuvo la respiración. Finalmente habló. Necesito una pizarra. Y marcadores. Le acercaron una. Y entonces, ante la mirada incrédula de los ingenieros, el Ara comenzó a trazar figuras, diagramas de flujo y ecuaciones en un lenguaje que mezclaba notación teórica con fragmentos de programación real. Era como ver a una compositora escribir una sinfonía. Redibujó la arquitectura completa del sistema y, con un trazo elegante, dibujó un nuevo camino, un atajo brillante que evitaba el fallo lógico. Su algoritmo intenta forzar simetría en un flujo de datos asimétrico, explicó con voz calma. Están luchando contra el estado cuántico natural de la información. Deben dejar que fluya. El modelo fractal permite que los datos se compriman usando sus propios patrones inherentes, no una estructura rígida. El silencio fue absoluto. Marcus Vance, pálido, se acercó a la pizarra. Siguió las líneas, su rostro transformándose en asombro. Dios mío, susurró. Tiene razón. El equipo se lanzó a reescribir el núcleo del módulo según el esquema de Alara. En 20 minutos corrieron la simulación. Los errores rojos desaparecieron, reemplazados por una muralla verde estable. Pérdida de datos, 0. Nadie habló al principio. Luego, un ingeniero comenzó a aplaudir. Otro lo siguió. Pronto toda la sala explotaba en ovaciones. No aplaudían un parche de software, aplaudían un milagro. El lanzamiento de Nexus fue impecable, un espectáculo que asombró al mundo. Las acciones de Ether Corporation se dispararon a niveles históricos. Julian Thorne fue celebrado como un visionario. En la conferencia de prensa, frente a periodistas e inversores de todo el planeta, Julian comenzó con los agradecimientos de rutina a su equipo. Pero luego hizo una pausa. El verdadero héroe de este proyecto no soy yo, dijo con una sinceridad desconocida en su voz. La persona que salvó a Nexus, y a toda mi compañía, no figura en la nómina de Aether. Al menos, no todavía. Hizo un gesto hacia el lateral del escenario. Les presento a Alara Vance. Alara apareció titubeante, vestida con un sencillo pero elegante vestido que Julian había insistido en comprarle. Caminó hacia la luz de los reflectores, mientras él mantenía una mano firme en su hombro. Entonces relató toda la historia.
Habló de la beca que su compañía le había otorgado, de su brillantez en el MIT, de la tragedia familiar que la obligó a abandonar sus sueños. Contó cómo la había encontrado enseñando a niños en una biblioteca, cómo la había subestimado y cómo finalmente había tenido que suplicar por su ayuda. Buscamos la genialidad en salas de juntas y laboratorios de élite, concluyó Julian, con la voz cargada de emoción. Pero yo estaba ciego. La mente más brillante que he conocido trabajaba de noche como limpiadora para pagar las medicinas de su hermana. El Lara Vance no solo arregló un error de software. Corrigió mi visión. Me recordó que el verdadero valor no tiene nada que ver con títulos ni estatus. Se volvió hacia ella. En nombre de mi compañía y de mí mismo, te ofrezco públicamente mis disculpas y mi eterna gratitud. En los días siguientes, Julian le ofreció un cargo soñado, directora de innovación, un salario millonario y acciones que la harían inmensamente rica. Pero el Lara sonrió con calma. Gracias, Julian. Es una oferta increíble, pero no es para mí. Él quedó sorprendido. ¿Por qué? Podrías dirigir toda nuestra investigación. Tendrías recursos ilimitados. Ella negó suavemente. No quiero ser ejecutiva. No quiero pasar mis días en reuniones o presupuestos. Quiero construir cosas. Cosas que ayuden a la gente. Su mirada brilló con la pasión que él había visto en la biblioteca. Quiero que financies un nuevo laboratorio. Independiente. Lo llamaremos Vance Labs. No se enfocará en las ganancias, sino en el propósito. Crearemos tecnología para ayuda humanitaria. Terminaremos mi generador de agua atmosférica. Diseñaremos dispositivos médicos accesibles. Pondremos las patentes en abierto. Ayudaremos a personas como Lena. El Julian de hace un mes habría rechazado semejante idea como ingenua e improductiva. Pero ya no era ese hombre. Ahora veía la sabiduría en esa visión. Sí, respondió, con una sonrisa genuina que no mostraba hacía años. Claro que sí. Considéralo hecho. Así nació una nueva alianza, no basada en contratos ni cláusulas, sino en el respeto mutuo y en una misión compartida. Julian, con su astucia empresarial, se encargó de la logística, asegurar instalaciones, financiación y abrir camino entre la burocracia. Se convirtió en el escudo de Lara, protegiéndola del mundo corporativo para que ella pudiera crear en libertad. El Lara, a su vez, se transformó en su brújula, orientando los vastos recursos de Aether hacia un propósito más humano. Los siguientes años fueron un torbellino de creación. Vance Labs se convirtió en un faro de innovación y esperanza. Con un equipo escogido de pensadores brillantes y poco convencionales, el Lara trajo a la vida proyectos que había soñado en soledad. Sus generadores de agua atmosférica fueron desplegados en aldeas azotadas por la sequía, creando oasis donde antes solo había desierto. El diseño de su nebulizador avanzado se liberó como tecnología de acceso libre, y pronto millones de unidades de bajo costo salvaron a niños de todo el mundo. Lena, ya una adolescente sana y llena de energía, se convirtió en pasante del laboratorio cada verano. Su futuro era tan brillante como alguna vez lo había sido el de su hermana. Julian, mientras tanto, descubrió un gozo que sus miles de millones jamás le habían proporcionado. Pasaba menos tiempo en su penthouse y más en el laboratorio, observando maravillado cómo el Lara y su equipo convertían lo imposible en realidad. Ya no era el temido director ejecutivo, era un colega orgulloso y agradecido. Incluso Marcus Vance, el antes escéptico circuito, se convirtió en un ferviente aliado de el Lara, colaborando con su equipo y recordando siempre la lección de humildad que ella le había dado. La cultura de Aether Corporation comenzó a transformarse también. De un lugar centrado únicamente en las ganancias, pasó a ser una empresa que buscaba un propósito más profundo. Una noche, Julian y el Lara estaban en la azotea de Vance Labs, contemplando la ciudad iluminada. Un dron de noticias zumbó a lo lejos, probablemente para cubrir el último lanzamiento del laboratorio. Julian habló en voz baja. Solía pensar que el valor de una persona se medía en su patrimonio, confesó. Te juzgué por tu bolso gastado y tus bolsillos vacíos. Sacudió la cabeza, como si despidiera a su antiguo yo. Me enseñaste que el verdadero valor se mide en vidas cambiadas. Que los mayores tesoros no se guardan en cajas fuertes, sino en el corazón. Y que las mentes más brillantes suelen esconderse en los lugares más humildes, esperando a que alguien finalmente las vea.